Bien, muy buenas noches, chicos, chicas, y todos los seguidores de Academia Intellectum que estamos por el Facebook. Recuerden también nos encontramos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde estamos compartiendo siempre las diferentes sesiones virtuales en esta oportunidad con respecto a las diferentes temáticas que estamos desarrollando, tanto por el área de letras como el área de ciencias. Y esta noche nos reúne o nos permite poder encontrarnos nuevamente para poder compartir diferentes experiencias con respecto a el examen de admisión ordinario 2025-1 de la UNT, que se ha llevado a cabo el último sábado, sábado 17 y domingo 18 de agosto en su modalidad, como dije, ordinaria, ¿no? Es decir, en donde se presentan postulantes de diferentes lugares, no solamente del ámbito regional de acá de La Libertad, sino también de otras regiones que encuentran como una mira muy interesante esta Casa Mayor de Estudios que es la Universidad Nacional de Trujillo. A nuestro estilo y bajo justamente nuestras características, vamos a revisar la serie de preguntas que han venido en este examen de las cuatro áreas, tanto del área A, B, el área C y del área D, y poder interactuar, conversar, ¿no? Y compartir algunas experiencias con respecto a lo que se está desarrollando. Sobre el curso de literatura perteneciente al área de comunicación. Entonces, antes de continuar, los invito, por favor, ingresen a la página de Facebook de Academia Intellectum. Ahí estamos transmitiendo en vivo justamente en este momento. Ya, y denle like, por favor, denle like, compartan esta transmisión para que muchas personas puedan visualizarnos y, por supuesto, conocer este conocimiento que estamos brindando para beneficios personales, por supuesto, ¿no? Y académicos también. Entonces, con ustedes nuevamente el profesor Daniel Vidal y es un gusto pues poder tener esta experiencia con ustedes. Bien, insto una vez más, ¿no? Y creo que no está de más poder invitarles a visitar nuestra página de Facebook, a la Academia Intelectum Trujillo, también estamos en TikTok, ¿no? Intelectum 14, bien, y nuestro canal de YouTube, pues, ¿no? Academia Intelectum Trujillo, donde no solamente van a ver esta transmisión, que también está rebotando por esta red social, sino también otras sesiones que tienen que ver precisamente con esta que estamos desarrollando, ya que me está permitiendo hacer notar que estamos planteando una serie de temas que están relacionadas con con las evaluaciones o con esta evaluación. Y finalmente, para poder desarrollar sus inscripciones a nuestro servicio, pueden escribirnos al WhatsApp, que está también visualizándolos y conocer pues todos los servicios que estamos desarrollando. Que por cierto, estamos aperturando un ciclo de trabajo. Vamos a empezar el 2 de septiembre. Van a visualizar en nuestras redes sociales justamente la publicidad correspondiente y que conozcan ustedes las clases que estamos desarrollando, ¿no? Que van a ser de interés para estas experiencias que estamos teniendo relacionadas al campo preuniversitario. Entonces, el objetivo de esta sesión, una vez más, es poder conocer cómo han sido las preguntas del examen de admisión a modo de experiencia y poder interactuar con las mismas. Estas nos van a ayudar a poder ir justamente conociendo, interactuando, entrar en contacto con las mismas, para que en un futuro y en unas próximas experiencias ya netamente concentradas, referentes a prepararse para poder postular e ingresar a esta Casa Mayor de Estudios, ustedes ya tengan ese preámbulo, ¿no? Este conocimiento previo que no va a ser referente a poder postular directamente, pero sí, como digo, son preparatorios, son previsorios, eh, son muy importantes para que ya estén familiarizados con el mismo, ¿no? Entonces, esta sesión tiene ese objetivo
y también, por supuesto, de que conozcamos, vivamos, tengamos esta experiencia de ir sabiendo cómo son los exámenes de admisión de esta casa importante de estudios que es la Universidad Nacional de Trujillo. Y bueno, entonces vamos iniciando ya, a ver, para poder justamente interactuar con la misma y poder ir desarrollando y sabiendo cómo nos ha ido en en este examen. Para el área A, que tiene, como dijimos en una transmisión, que está direccionado para estudiantes que van a postular a las carreras de medicina, enfermería, estomatología, está también ciencias biológicas, etcétera, están direccionadas estas preguntas, ¿no? Y arrancamos con la pregunta 26 a partir de un pequeño fragmento de una obra, que en este caso es la obra Fuente Ovejuna. Conversamos un poquito sobre esta obra en una sesión anterior, ¿no? Que habla, que habla de este pueblo que se unió para poder eh, solucionar un problema de injusticia, un problema de abuso de poder, un problema de maltrato hacia sus pobladores de parte de una persona que manejaba él mismo, ¿no? Él manejaba el poder, manejaba o controlaba a su antojo pues las leyes y las normas de este lugar. Entonces, bajo esa idea, tenemos de que este examen del área A empieza con esta pregunta o con este fragmento, ¿no? Dice, el fragmento siguiente del drama Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Nos dice, sale Laurencia desmelenada. ¿Y quién es Laurencia? Hacemos un breve repaso nada más, ¿no? Laurencia era precisamente una pobladora también de Fuente Ovejuna que tenía una relación con Frondoso. Bien, y que en esta ocasión pues es abusada y agredida por el comendador. ¿Quién es el comendador? El responsable, pues el protagonista o el antagonista de esta historia, ¿no? Que abusa de este personaje y a cambio de ello, pues el pueblo se entera sobre esto y asesinan o matan al comendador a modo de justicia, a modo de aplacar esta furia y esta cólera que tenían. eh, Estos personajes con respecto a esta imagen o este antagonista que planteaba esta historia, ¿no? Y como les dije también la vez pasada, ¿no? Lo más característico e interesante de esta historia es que cuando los reyes, ¿no? Que hicieron por medio del juez, ¿no? Hicieron o empezaron a preguntar de quién había matado el comendador. Cada uno de los pobladores dijo, el que mató al comendador fue Fuente Ovejuna. Entonces, lo que se rescata pues de algunas ideas interesantes fue precisamente la unión, ¿no? La unión para poder entender de que este hace la fuerza para poder alcanzar muchos objetivos. Bueno. Entonces, sobre el mismo tenemos acá un pequeño fragmento, dice el examen, ¿no? Dice Esteban. Esteban, en esta ocasión, es precisamente, es el alcalde de Fuente Ovejuna. Y dice, hija mía, y acá Laurencia, ¿no? La agredida, dice, no me nombres tu hija. Esteban dice, ¿por qué? Mis ojos, ¿por qué? Laurencia, por muchas razones y sean las principales, porque dejas que me roben, tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de frondoso para que digas que tome como marido venganza, que aquí por tu cuenta corre, que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche, del padre y no del marido la obligación presupone que en tanto que no me entregan una joya, aunque la compren, no ha de correr por mi cuenta las guardas y los ladrones. Llévame de vuestros ojos a su casa, Fernán Gómez, la oveja de los lobos dejáis como cobardes pastores. Bien, antes de continuar, les quiero compartir una observación que si tú estoy seguro has podido notar, has podido estar muy atento a las transmisiones que hemos estado realizando. eh, Hemos estado nosotros compartiendo y desarrollando los exámenes de admisión de todo este proceso, ¿no? Empezando con CEPUM, luego excelencia y finalmente en este ordinario.
Y si tú te das cuenta, y si tú has podido ver, o en su caso te invito a revisar las transmisiones que hemos desarrollado, eh, se puede visualizar o nos podemos familiarizar con este fragmento. Es más, en el examen CEPUN vino una parte de este fragmento, la parte justamente donde solo está hablando Laurencia, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y me permite sacar una conclusión muy interesante y les comparto. Hay que tomar como referencia los exámenes de admisión del CEPUN, que parece que son precisamente eso, un punto referencial muy importante para los exámenes de excelencia y los exámenes ordinarios. En palabras más sencillas, las preguntas, ¿no? y los temas que plantea el examen de CEPUN se traslada mucho para el de excelencia y para el ordinario. Lo menciono porque, repito, este fragmento de la obra, de esta obra, me está planteando información que ya se ha visto en otros exámenes, especialmente en el del CEPUN. Ya lo hemos visto. Entonces, en ese sentido, al verlo esto, podemos decir claramente que ya me está intuyendo cómo va a venir o qué va a venir en el examen ordinario o examen extraordinario. Para tenerlo en cuenta, les comparto esa observación. Y lo vamos a desarrollar la misma idea para los siguientes exámenes que se vienen. Muy bien, entonces la pregunta de 26 del examen del área A dice, sobre la sociedad retratada en el fragmento, podemos afirmar, ¿no? Y mira, y hasta las preguntas, me parece, ¿ah? Y hasta las preguntas, ¿ah? Bien, vamos viendo a ver qué dice sobre la sociedad retratada en el fragmento. Acá plantea una visión, una imagen conceptual, una idea, un pensamiento sobre cómo es esta sociedad en la que se encuentra Laurencia. Y nos dice acá, es una imagen donde la mujer se presenta sumisa al hombre, padre o esposo. Acá, pregunto yo, ¿es Laurencia está presentándose sumisa, está presentándose maltratada, están presentándose como alguien que no tiene voz, no tiene participación? A ver qué nos dicen, por favor. A ver, ya que está con nosotros Fernandita y Abril. No, No, sí, no, porque entonces no nos presenta acá una imagen referencial a eso. no. ¿Y qué nos presentará entonces? Bueno, si no me equivoco, se está quejando de todo lo que le está haciendo su padre, de que quiere, si no me equivoco, quiere casarla con Frondoso, por Claro, venganza, algo así. O sea, ella se está quejando, no quiere, está dando su voz. O sea, ujú, no se presenta sumisa. claro, está un tanto justamente, no es sumisa, pero sí es precisamente discute, ¿no? Conversa, ¿no? Genera esa discusión en una situación o en una posición que no es la que corresponde, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea, la alternativa A definitivamente entonces no es. Dice, las mujeres ejercían un matriarcado impecable y religioso. A ver, pregunto yo nuevamente, en un contexto en donde entiendo que Laurencia está saliendo de lo común, decimos que está desarrollándose ahí un matriarcado impecable y religioso. Mm, Creo que no. Para poder responder esa pregunta, tendría que ser otra pregunta, ¿no? ¿Conocemos qué significa matriarcado? A ver, Fernanda, ¿sabes qué significa matriarcado? No, profe, más o menos. Profesor, buenas noches. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches, por acá esperándote. Profesor, podría ser que, o sea, como es, bueno, es como si fuera el patriarcado, ¿no? O sea, que la mujer domina, algo así. Claro, es el antónimo del patriarcado, ¿no? Mientras que el matriarcado, bueno, el patriarcado refiere a que el que tiene la autoridad, la posición, el liderazgo de una familia o de una comunidad es el hombre, por eso significa patriarcado. Entonces, en el caso precisamente del matriarcado, el liderazgo, la posición primordial, ¿no? La jefatura de una organización la tiene la mujer.
Entonces, en este caso, podremos decir que en este caso, en esta historia, donde hay un comendador, ya, donde hay un comendador, se puede desarrollar un matriarcado, perdón. No, Ahí tampoco vemos que no, ¿no? Entonces, no es una clave esta. Los hombres ejercían un patriarcado protector acá. sí, sí. Sí, ¿y cómo precisamente demostramos eso? Acá en Mm, el texto se puede mostrar, ¿ah? sí. ¿Y cómo demostramos eso? Porque dejas que me roben, tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de frondosa para que digas que tome como marido venganza. La... Ahí está diciendo que su padre prácticamente le estaba obligando a casarse con Frondoso por venganza, así como ya dije antes. Ah, ya, lo que pasa es que acá, Abril, hay un detalle muy interesante, ¿no? ¿Cuál? Que, a ver, recordamos esta. Frondoso era precisamente el joven que iba a casarse con Laurencia. Ya, Laurencia se iba a casar con Frondoso, pero no logró terminar o consumarse el matrimonio porque el comendador precisamente iba a abusar de ella. Entonces, acá Laurencia, mira, si analizamos bien, Laurencia está conversando con Esteban. Profesor, ¿quién es Esteban? Esteban es el alcalde del pueblo de Fuente Ovejuna. Ya es como si habláramos, por ejemplo, del alcalde de Trujillo y por encima del alcalde de Trujillo está el presidente regional, ¿no? De toda la región La Libertad. Entonces, lo mismo en esta ocasión. Entonces, en este caso, Esteban está hablando con Laurencia. Esteban, el alcalde, le dice a Laurencia, hija mía. Y Laurencia le dice, no me nombres tu hija. En esa respuesta, ¿significa que está feliz o no está feliz? ¿O está molesta? Molesta. Está molesta, ¿no? Entonces, Esteban pregunta, ¿por qué mis ojos? ¿Por qué? ¿Qué significa ese por qué mis ojos? ¿Por qué? Es una expresión tal vez que hace mención a que quisiera saber por qué estás molesta, ¿no? Es por ahí va justamente ese mensaje. Y Laurencia le responde, ¿por qué estás molesta? Y le dice, por muchas razones estoy molesta, Esteban, y sean las principales, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay un lenguaje un tanto complejo, si te das cuenta, como que está así un tanto complicado y no se puede entender de una manera muy rápida. Y es que estamos hablando de un lenguaje propio de esa época en que fue escrita la obra. ¿No? Así como también de un lenguaje literario. El lenguaje literario, recuerden que es un lenguaje más complejo. Entonces, ¿cuáles son esas principales razones por lo que está molesta Laurencia? Primero, porque dejas que me roben, dice. Dejas que me roben, que me secuestren. ¿A quién le está diciendo? A Esteban. Él permite que le secuestren. Luego también dice, tirano sin que me vengues. O sea, lo roban y Esteban no está haciendo nada, siendo alcalde. Traidores sin que me cobres. Es decir, está ocurriendo esto y él no está buscando venganza ni está cobrando alguna situación a cambio de esa acción malhechora, ¿no? Aún no era yo de Frondoso, significa que aún no se casaba con Frondoso para que le diga a Frondoso que él tenía que cobrar venganza como marido que era. ¿No? En esa situación ahí Laurencia le está diciendo, mira, tú no me estás ayudando y lo único que me dices es que mi marido precisamente cobre venganza por lo que me han hecho. Pero precisamente Laurencia le dice, Frondoso todavía no terminó de casarse conmigo para exigirle que me vengue, pero tú, siendo el alcalde, deberías haberme vengado. ¿No? Entonces pasa que está viendo precisamente esa situación, ¿no? No hay un tema de obligación de matrimonio, pero lo que sí, pues, en este caso, Laurencia se la rescata como protagonista de esta historia porque es así, ¿no? Es aguerrida, es luchadora, que cuando ve que o cuando siente que las cosas no están saliendo correctamente, ella pues tiende a reclamar como corresponde. Entonces, regresando acá a la pregunta, la alternativa C nos dice, los hombres ejercían un patriarcado protector. Sí, pues no, ese sí es cierto, eran
patriarcales, porque los líderes de este lugar eran precisamente varones, sea el comendador, sea Esteban, que es el alcalde, etcétera, ¿no? Entonces, por acá podemos identificar como la posible respuesta correcta, pero veamos las otras claves. Dice, hombres y mujeres cogobernaban armónicamente, hombres y mujeres gobernaban al mismo tiempo, eran los dos de manera equitativa. No, No, definitivamente, ¿no? Acá, en una posición ideológica, ¿qué ideología resaltaba mucho? Está claro, creo ahí, ¿no? ¿Qué ¿el ideología trabaja machismo? mucho? El machismo, pues, ¿no? El machismo podemos ver que se resaltaba mucho en esta obra. Y finalmente la E nos dice, el papel de los hombres en la sociedad es cuestionada pero aceptada. No, acá estoy cuestionando precisamente, pero acá dice, sobre la sociedad. Estoy hablando sobre precisamente el papel de los hombres o precisamente sobre la sociedad. Sociedad. Sobre la sociedad. Entonces, en ese sentido, sobre la sociedad, puedo entender que los hombres, de manera general, desarrollaban un patriarcado. Acá está. Mi clave es la C de casa, la C de casa. Bien, entonces, hasta ahí podemos ver una pregunta muy sencilla, ¿no? Que ha venido en el área A de este examen de admisión, ¿no? Cosa de analizarlo bien. Y más que todo también sobre conocer esta historia. Ya, repito, ya, esta pregunta está muy familiarizada al examen CEPUM que se ha desarrollado. Entonces, el examen CEPUM va a ser mi punto de partida. En base a eso, van ustedes o tienen que ustedes precisamente eh, a ponerle mucha atención. Cuando les toque postular, ¿no? Abril, Rodrigo, Fernanda, tengan como referencia siempre su examen CEPUM, para que luego le den bastante énfasis a esos temas que están viniendo, ¿no? En el examen CEPUM vino Fuenteovejuna, entonces muy excelente pues, hacer un repaso de qué trata la historia de Fuenteovejuna y todo eso. Es una obra dramática, por si acaso, y su especie literaria es drama. Seguimos. Vamos con la siguiente pregunta. Hamlet, mira, ve, Hamlet, ¿ya? Vino en el examen de admisión Hamlet, ¿no? Justo lo que estamos estudiando. Ya, entonces, en ese sentido, a ver qué nos dice Hamlet. Un docente de literatura lee en el aula el siguiente fragmento de la obra Hamlet. A ver, dice, yo haré que estos actores representen delante de mi tío algún pasaje que tenga semejanza con la muerte de mi padre. Interesante. Bien, entonces, ya en ese sentido, vamos por favor, vamos por favor ingresando a la página de Facebook, compartan por favor el en vivo que estamos desarrollando, ¿ya? Compartan, compartan. Y dice, yo lo heriré en lo más vivo del corazón, observaré sus miradas, si, si muda de color, si estremece, ya sé lo que me toca hacer. La aparición que vi pudiera ser un espíritu del infierno. ¿A qué aparición se refiere? Al de su papá. Al de su papá, pues, ¿no? Haciendo un recuento, ¿ya? Y vamos con, justamente, vamos con la siguiente, vamos con la siguiente historia muy fácil. Y bueno, y esta pregunta va para a Fernanda, a ver que nos está poniendo atención. Ya, esta pregunta va para Fernanda en base a lo que justamente vamos a mencionar. Dice, la historia de Hamlet muy rápidamente hace mención a que se plantea ya de que a Hamlet, ¿no? Había muerto su papá y había ganado posición precisamente su tío, ya en el reinado de donde se encontraba, creo que era Dinamarca. Entonces, en ese sentido, ya podríamos ver que hace referencia a que de una manera inesperada,
se le aparece un espectro, un fantasma, ¿no? Y le dice, Hamlet, ¿sabes qué? Mira, yo soy tu padre y a mí, yo no he muerto de forma natural, sino me han matado. Entonces, y le explica, ¿no? Quién lo mató, cómo lo mató y todas esas cosas. Entonces Hamlet no sabía qué hacer porque a quien iba a acusar precisamente era su tío, decirle tú lo has matado y todo eso. Y él no quería caer en eso. Entonces cuando se le ocurre una idea muy interesante, dice, vamos a invitar a unos actores y vamos a simular allí, van a hacer una obra en donde hace referencia a la representación de la muerte de mi padre. Y si veo que mi tío se siente afectado por esta representación, entenderé ahí que él ha sido el verdadero, o él ha sido el que lo ha matado precisamente a mi padre. ¿Bien? Entonces, arma todo esto y en realidad tiene las características o tiene precisamente las respuestas que él había pensado que se iba a dar, ¿no? Em, que es de que el tío se sintió afectado y se va, y en esa situación, pues, Claudio, que era el tío, arma todo un plan para que pueda deshacerse de Hamlet, y bueno, Hamlet empieza a generar toda una ira, conversa con su madre, y en un momento el tío Claudio tenía precisamente un sirviente que era Polonio, y le había mandado a Polonio que escuche la conversación con la madre de Hamlet. Entonces, en ese sentido, se esconde y Hamlet escucha un ruido, dice, ya, ahí está mi tío, lo voy a matar, agarra la espada y lo atraviesa, pero en realidad no era Claudio, sino era Polonio. Polonio precisamente era la madre del padre, perdón, el padre de su prometida, la prometida de Hamlet. ¿No? Cuando se entera la prometida de Hamlet, bueno, Hamlet cuando lo ve, pues decide y lo mandan lejos, que se vaya en un barco, ¿no? A otro lugar y la prometida de Hamlet se entera de que no solamente ha muerto su padre, sino que se ha ido su prometido, sin saber por qué, como que se aturde, se desordena, se genera muchos conflictos emocionales y finalmente la chica se mata. No, llega después, aparece en escena el Profesor, hermano de la prometida. Sí, Abril. disculpe por interrumpirlo, pero si es que no me equivoco, Ofelia, la amada de Hamlet, no se suicida como tal. O sea, dicen que se cayó en el río por una rama, algo así. No se sabe si es que verdaderamente se suicidó o se murió. O tuvo el accidente, ¿no? Ujú. Claro. Sí. Bueno, hay algunas versiones que mencionan precisamente el suicidio, otras versiones mencionan el accidente, pero más que todo lo relacionan todo con estos dos golpes emocionales que tuvo, ¿no? Por una parte el padre que ha muerto y por otro lado el novio que la había abandonado, ¿no? Sí. Entonces, por ahí sí podemos ver precisamente esa situación. Si no me Y equivoco, único que sí se sabe es que ella se volvió, bueno, loca desde que murió su papá. así es así, ¿no? Termínalo, por favor, a ver justamente la historia, Abril. No me sé los nombres como tal. Por ejemplo, su hermano de Ofelia viene de un viaje que ya había tenido, que le había pedido permiso, si no me equivoco, a uno de los soldados de Claudio, el rey. Así es, Y viene y se entera que su hermana ha sido asesinada. Lo que, bueno, el hermano pensó que había sido culpa del rey, Claudio, el tío de Hamlet, pero no fue así. Él aclara que ha sido Hamlet, lo cual no me acuerdo, Lourdes, algo así se llamaba, se enfurece y quiere tomar venganza contra Hamlet. Si no me equivoco, Hamlet estaba en el cementerio con su amigo Horacio, creo que era. ¿Sí, no? ya, Y ahí es donde estaba un señor que trabaja en el cementerio y había visto un cadáver. Ahí, bueno, muchos piensan que hay, bueno, cuando coge la calavera, no, la cabeza, sí, la del cabeza, cadáver, así es, no, del esqueleto ya. Piensan que ahí es donde sale la frase ser o no ser, pero no. Es, si no me equivoco, en la obra, ¿no? así es. Y en la obra que hace él. em, Ahí donde piensa, reflexiona de lo que iba a ser verdaderamente si, bueno, hacer.
digamos, bueno, asesinar a su tío o no. Y creo, bueno, que ya había reflexionado y había pensado que sí. Si no me equivoco, ahí es donde aparece el hermano de Ofelia a querer pedir venganza. Pero antes, el hermano, si no me equivoco, había hablado con Claudio para que tome venganza y el hermano le había dicho que, no, el rey Claudio le había dicho que le hiciera una petición a Hamlet sobre una lucha de esgrima, algo así creo que era, porque Así. en eso Hamlet no se iba a negar. Y el hermano le dice que le va a poner veneno en la espada para que cuando ataque a Hamlet se muera. Y dice Claudia que si es que no llega a suceder eso, que le va a poner veneno en la copa. Y habían quedado así. Luego van a ver a Hamlet en el cementerio. El hermano le dice sobre esa petición y Hamlet acepta. Ellos cuando ya van a hacer esa pelea, si no me equivoco. Y ellos cuando em, el hermano hiere a Hamlet. Y creo que en un momento hubo un cruce, creo que intercambian de espadas. Y es donde Hamlet también ataca al hermano. Digo, sí, la hermana de Ofelia. Y si no me equivoco, justo en ese momento, la reina Gertrudis, la mamá de Hamlet, toma por accidente la copa que estaba envenenada. Y es donde el hermano de Ofelia, antes de que se muera, bueno, viendo que la mamá de Hamlet ya se murió, decide arrepentirse y contarle todo de todo lo que había planeado con el rey. Y Hamlet se enfurece, acuchilla al rey y luego le hace que tome el veneno, las últimas gotas. Y ahí es donde muere el rey, muere la hermana de Ofelia, muere la reina y por último muere Hamlet. Pero antes de que muera, si no me equivoco, le dice a su amigo Horacio que viva y que le cuenta a todos lo que verdaderamente pasó y que la corona sea para Fertindras, creo que era. Y así termina. Sí, sí, la Todos parte mueren. donde todos mueren, ¿no? Gracias, Abril, y es precisamente una historia trágica, ¿no? Es una historia trágica, como saben, pertenece al género dramático y la especie es tragedia por el final, ¿no? El final desconcertante, trágico, triste que tiene, ¿no? Recuerden que la tragedia se caracteriza así, porque plantea siempre un final de esas características. Entonces, en ese sentido, entendemos y vemos que esta es un poquito la historia, ¿no? Entonces, vamos con Fernanda. Fernanda, ¿qué tal la historia? ¿Te gustó precisamente de qué trata Hamlet? Sí, interesante, interesante. Muy bien, vamos a responder entonces esta pregunta, ¿ya? Imaginemos que tú eres postulante UNT, Fernanda. Entonces, vamos a ver cómo te va en esta clave. Bien, acá está viendo, mira, dice, yo haré que estos actores representen delante de mi tío algún pasaje que tenga semejanza con la muerte de mi padre, ¿no? Entonces ahí es cuando Hamlet contrata a los actores y les dice que tienen que hacer una representación parecida a cómo él actuó cuando lo había matado a su padre. Entonces dice, yo lo heriré en lo más vivo del corazón, observaré sus miradas, si muda de color, si estremece, ya sé lo que me toca hacer, ¿no? Entonces ahí Hamlet está planteando qué es lo que va a hacer cuando se está desarrollando esta acción, esta actuación. Dice que la aparición que vi pudiera ser un espíritu del infierno, ¿no? Y empieza empieza a problematizar. Al demonio no le es difícil presentarse bajo la más agradable forma. Sí, y acaso como él es tan poderoso sobre una imaginación perturbada, valiéndose de mi propia debilidad y melancolía, me engaña para perderme. Yo voy a adquirir pruebas más sólidas, y esta representación ha de ser el lazo en la que se enreda la conciencia del rey. Vamos entonces a analizar, ¿de acuerdo? Vamos a analizar. Dice, en el fragmento Hamlet se infiere un rasgo del teatro isabelino como, en primer lugar, nudo. A ver, hacemos memoria. El nudo es un elemento que pertenece al género dramático. ¿Recuerdas
al nudo, ¿lo relacionas con un concepto, Fernanda, al nudo? Eh, no. Mm, A ver, hagamos memoria. ¿Recuerdas que hay una estructura de un texto específico, un texto literario, que se divide en tres partes? Ah, ya, sí, 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 ¿Cuáles son? sí. Y El inicio. el inicio, el nudo y el desenlace. Así es. ¿Y esto pertenece a una obra dramática o a una narración? A una narración. A una narración. Entonces pregunto yo, si esta es una obra dramática como Ollantay, ¿recuerdas Ollantay? Es una obra dramática. Sí, Entonces, si Hamlet es una obra dramática como Ollantay, ¿tiene nudo? sí. De nuevo, ¿tiene nudo? No, ¿Me preguntas? Profesor, no, no. No, pues no ya tiene que nudo. ese es un texto narrativo y el que estamos leyendo es dramático, o Es sea, nada dramático. que ver. Así es, muy bien, excelente. Bien, seguimos contigo, Fernanda, por si acaso. Anagnórisis, ¿ya? Profesor, ¿qué quiere decir esto? No, 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 ese sí ahí me dejó en nulo, ya. Anagnórisis es una técnica que dice que refiere al reconocimiento de la identidad de un personaje por otro o por otros. Es decir, acá esa es una técnica que refiere a que un personaje está reconociendo a otro personaje por uno mismo o por otros personajes. Se puede identificar precisamente una anagnórisis, un reconocimiento como tal. Vamos a verlo, ¿ya? La ironía trágica. ¿Qué es la ironía trágica? La ironía trágica viene a ser una situación ya en la que se enfrenta un personaje a una acción, pero este personaje no lo sabe. ¿Puede ser? ¿No? A ver, de nuevo, mira, ve, es Mm. una acción a donde se le va a presentar a un personaje, pero este personaje no lo sabe, ¿no? Y Es, puede ser, ¿no? puede Ya ser, que ¿no? Puede fue el ser. rey Claudio. Claro, entonces, por ejemplo, Fernanda, imagínate que le quieres hacer una sorpresa a tu profesor favorito, ya que tienes en tu colegio, ¿no? Entonces dice, lo voy a hacer una sorpresa por su cumpleaños. Esta es una acción que él no sabe, ¿no? No, porque después lo cancela. Después lo cancela, ¿no? Bueno, ¿quién será tu profesor que cancela esas sorpresas tan bonitas? Pero bueno, la cosa es que el involucrado no conoce esa acción. Entonces significa que podría ser una ironía trágica, ¿no? Vamos con la siguiente para saber qué es, ¿ya? Amartía. ¿Qué es la amartía? La amartía hace referencia, a ver, este es justamente el error fatal o el error trágico que ocurre o que le pasa precisamente a un personaje. ¿Ya? ¿Cuál sería el error trágico de la historia en Hamlet? La muerte del rey Hamlet, del Puede, fantasma. puede ser, pero hay un error más trágico todavía. No, yo no digo que no sea, en todo caso hay otra situación donde se puede identificar también un error trágico. Y eso es en la última parte. ¿Cuando muere Polonio o cuando Cuan- muere Hamlet? por ejemplo, cuando muere Hamlet, perdón, cuando muere Polonio, porque en realidad, ¿a quién había pensado que había matado a Hamlet? A Claudio, su A tío. Claudio, su tío, ¿no? Pero no lo mató a Claudio, lo mató a Polonio. Hay otro detalle un tanto medio sarcástico, ¿no? Es un humor negro, se puede decir, ¿no? Humor negro porque como que es feo, pero como que gracioso también, ¿no? La muerte de Gertrudis, la mamá de Hamlet, ¿no? Fue curioso cómo murió, ¿no? Ella precisamente toma un vino que no estaba destinado para ella y ese vino lamentablemente estaba envenenado, ¿no? Muy bien, entonces finalmente tenemos a Ibris. ¿Qué es Ibris? Ibris viene a ser, ya viene a ser el exceso desmesurado de soberbia y de orgullo que tiene una persona. Bien,
Entonces, ¿vemos un exceso de soberbia y orgullo por acá? ¿Qué me dice Fernanda? Fernanda, vamos con Fernanda. ¿Vemos soberbia, vemos orgullo, vemos vanidad en este fragmento? No. No, no, no vemos nada de eso. Muy bien, entonces Ibris no es. Ya vemos a Martía, bien, a Martía. ¿Qué era Martía, profesor? Ya es un error trágico que ocurre. Estamos viendo acá un error trágico, algo que lleva a la muerte a alguien o algo. Se va a interpretar, pero no como tal. ¿O No, sí? no como un error trágico, no como una Ujú. muerte propiamente dicha. Lo que sí vemos es que, ¿qué está haciendo Hamlet acá? Está planeando eso. Está planeando, así es, ¿no? ¿Y qué está planeando? Em, a- hacer la situación, bueno, lo que hizo su tío prácticamente. Está haciendo una representación, está planeando Sí. una representación, ¿no? De lo que le justamente le... Entonces, ¿será una acción que está o que le va a ocurrir a un personaje sin saber que le va a ocurrir, ¿no? Entonces, pregunto, ¿cuál es mi clave? Entonces, Fernanda, la María, creo, Fernanda. ¿Cuál es la clave, La C. La E, pero acabamos de decir que la E no es. No, la C. Ah, la sabes. Sí, yo sé que la sabes, Fernanda. Tú eres lo máximo. Pero ¿cuál es la clave? La ironía trágica. Una ironía trágica. Se dice casita, profesor. Casita. Casita, ¿qué? La C de casita, profesor. Ah, ya. Ay, ay. Bueno, no te preocupes, Fernanda. Entiendo que todavía eres pipiola. No te preocupes. Muy bien. Entonces, aquí tenemos precisamente nuestra respuesta. Mira, interesante, interesante esta pregunta, donde me plantea pues acá la teoría sobre el teatro isabelino. Bien, sigamos, a ver qué más hay por acá. Uy, el Quijote, pues es lo máximo también. En la clase de literatura los alumnos leen el fragmento del Quijote y dice, no había andado mucho cuando le pareció que salían unas voces delicadas como de persona que se quejaba, y apenas las hubo oído cuando dijo, gracias doy al cielo por la merced que me hace pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger fruto de mis deseos. Estas voces sin duda son de algún menesteroso o menesterosa que ha de menester mi favor y ayuda. Otra pregunta que vino en exámenes anteriores, chicos. Igualito, ¿ah? Solamente que el fragmento está más o menos desde por acá, creo que justamente para adelante, pero en el examen vino precisamente el mismo fragmento. Gran parte del fragmento se ve también en esta pregunta. ¿Ah? Interesante todo esto que está ocurriendo con el examen de admisión. ¿Ah? Bueno, ¿qué me dice? Como producto de la lectura se infieren, quiero sacar las ideas que puedo interpretar sobre esto. Las siguientes características. Y mira, hasta las mismas claves me parece. ¿Ah? Bueno, ¿qué dice? La solidaridad del menesteroso. A ver, por acá dice, estas voces sin duda son de algún menesteroso o menesterosa que ha de menester mi favor y ayuda. Entonces, la pregunta es, ¿qué es menesteroso? En este contexto, ya porque de repente no lo sé, profesor, pero en este contexto puedo entender que un menesteroso es alguien que le está ocurriendo una situación o una acción no tan agradable, está con una falta, está con una necesidad, está con algo parecido a esa situación, ¿no? Entonces, un menesteroso es alguien que le falta algo, que tiene una necesidad de algo, ¿bien? Entonces, en ese sentido, dice, la solidaridad con el menesteroso se puede decir de que en este caso el personaje, ¿no? Dice, no había andado mucho, no había caminado, porque dice andado, no había caminado mucho, cuando me pareció que salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba, una persona que se quejaba, y apenas los hubo oído cuando dijo, gracias Dios al cielo. ¿Quién dice eso? El menesteroso, pues, ¿no?
Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger fruto de mis deseos. No, perdón, acá no habla el menesteroso, acá habla el mismo personaje, el Quijote, ¿no? Y dice, gracias doy al cielo. Es como si él estuviera agradeciendo que hubiese encontrado una persona que necesita ayuda. ¿No? Mira, ve interesante. ¿No? Él está agradeciendo entonces de que haya encontrado una persona que necesite ayuda para que, pues, por supuesto, él lo pueda ayudar, ¿no? Recordando un poquito, muy brevemente, recuerda que la historia del Quijote de la Mancha trata precisamente de un hombre que tenía 50 años y que de tanto leer historias caballerescas, un día dijo, me voy, se puso una armadura, se consiguió un caballo y dijo, me voy a luchar en son de la justicia y de las muchachas bonitas, ¿no? Entonces agarró precisamente su caballo, agarró su armadura y empezó a caminar junto con un compañero, que en este caso era eh, Sancho Panza, ¿no? Y empezaron a ir de pueblo en pueblo ayudando a cualquier persona que necesitaba su ayuda, ¿no? Y le pasaron un montón de cosas precisamente al Quijote de la Mancha, ¿no? A modo muy grueso de eso se trata la historia. Y dice, estas voces sin duda son de algún menesteroso que ha de menester mi favor y ayuda, que ha de necesitar mi favor y ayuda. Listo, vamos a ver entonces. La solidaridad con el menesteroso, puedo inferir de que justamente el Quijote fue solidario con el necesitado. Sí. Sí, Muy bien, sí, 50 profe. El sentido humanista y caballeresco del Quijote, también. se puede Sí. también ver? Sí, también, ahí está, muy bien. Rasgos del estilo renacentista, podría decir que hay rasgos También. puede ser del estilo renacentista, porque, bueno, no tanto, pero vamos a dejarlo en stand-by, ¿ya? No me convence en realidad esto, porque en realidad la obra no fue propiamente de la época renacentista. ¿Hay incoherencia de lenguaje? Pregunto yo. ¿Hay incoherencia de lenguaje? No, ¿Es- ¿Está mal escrito la obra? no, 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 definitivamente que no. Estoy de acuerdo con Rodrigo. ¿Y la razón de la sin razón del caballero? ¿Se nota una razón de la sin razón? ¿Cómo así? Interesante, ¿no? La razón de la sin razón. Significa que el caballero está haciendo cosas irrazonables, incoherentes, incorrectas. no. No, tampoco, ¿no? Entonces tengo fijos, tengo mi clave uno y mi clave 2. ¿Qué alternativa me tiene la clave uno y 2? Ah, La, La sí. A, ¿no? Donde voy a incluir rasgos del estilo renacentista. Ahí está, a yo la. creo que sí es renacentista, así como usted dice, bueno, como había dicho. Y Puesto que, bueno, ahí en ese fragmento habla más que todo de un hombre. ya, O sea, y se está fijando en un hombre, no en un dios, por así decirlo. muy Por eso es bien. que se ve el estilo renacentista. Muy bien, Abril. Y para ser preciso y poder ajustar nada más un poquito más a lo que tú habías dicho, el estilo renacentista resalta el humanismo de la persona. Entonces, ahí claramente vemos, por ejemplo, la solidaridad, la caballerosidad, ¿no? Precisamente el amor. Entonces, ahí estamos hablando de un humanismo, ¿no? Porque el renacentismo plantea eso. No, aunque también otras características por eso no me terminaban de convencer, pero si lo relacionamos con el humanismo, de fijo son esas claves. Muy bien, entonces tenemos ahí otra pregunta de este examen. Y justo acá estaba las historias o la historia del Quijote de la Mancha, ¿no? Ensayo sobre la ceguera, ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Examen también vino sobre eso. No de Saramago, página 326, dice, uno de los personajes expresa lo siguiente, creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Esto permite inferir que también, si no me equivoco, también vino ese fragmento en exámenes anteriores. Inte- Interesante, ¿no?
yo creo que el examen ordinario es bastante fácil. El tema es que nos genera pues mucho nerviosismo desarrollar estos exámenes, ¿no? Y hasta precisamente, hasta preocupación y otros elementos si tú ya planteas pues un tema del examen que genera pues otros factores y todo eso, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vemos acá que hay una pregunta también muy similar a otra que ya se había compartido en exámenes anteriores. Revisamos nuevamente el fragmento. Dice, creo que no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. ¿No? Entonces, por acá, poco que habla sobre el tema de la ceguedad, ¿no? Si recuerdas la historia, si estuviste cuando vimos la historia de ensayos sobre la ceguera, Abril, Mm, No, profesor, pero ¿no? ese fragmento me hace recordar a una frase. Muy bien, muy bien. Entonces, por ahí Fernanda, no sé si nos acompañó también a la clase que justamente hablamos sobre ensayos sobre la ceguera. Hablaba sobre un hombre de manera inesperada cuando estaba en su carro y quedó precisamente a la mitad del mismo, ya no avanzaba y se había generado un tráfico y la gente empezó a tocar su claxon porque no avanzaba ese carro y todos se acercaron al carro y le preguntaron por qué no avanza y ahí cuando el hombre empezó a gritar, dije, me he quedado ciego, me he quedado ciego y no sabía por qué ni cómo se había quedado ciego así de manera inesperada. Bien, no sé si estabas tú, Fernanda, creo que sí, en esa clase que hicimos, Sí, creo que sí, sí estuve. ya, entonces en esa clase justamente vimos, ¿no? Sobre eso, les recomiendo ahí revísenlo. Ya esa sesión es muy buena con respecto al desarrollo de esa misma. Ya, bueno, entonces en ese sentido tenemos que esta sesión plantea o esta obra plantea de que todos se convuelven ciegos y se vive como una especie de pandemia. Bien, pero hay una reflexión final que dice, creo que no nos quedamos ciegos, ¿no? Creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven, ¿no? Hace referencia un poco al final ya, en donde dice que en realidad no estaban ciegos, y sino que estaban, no estaban ciegos físicamente, sino que estaban ciegos de repente moralmente, de repente psicológicamente, algo así. O sea que no se dan cuenta de sus errores, prácticamente algo así. Puede ser, ¿no? Porque a veces es así, pues, ¿no? A veces nos equivocamos y no nos damos cuenta de nuestros errores y seguimos con las mismas acciones como tal, ¿no? Es como la frase, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Que el que no quiera ver, ¿no? Más o menos también por ahí va, ¿no? Muy bien, excelente, interesante. Ya, cualquier cosa, por favor, coméntanos, Fernanda, comenta, por favor, comenta. Ya, esto permite inferir que el ser humano es capaz de ver desde el fondo de su espiritualidad para el desarrollo social. Habla de eso, del desarrollo de una sociedad. No. Creo No. que no. No, pues no, lamentablemente no, ¿no? Y tiene que ver con lo que ustedes, tanto Abril como Rodrigo, han dicho, ¿no? Habla de los errores y de los errores que no se pueden ver, los errores que no se quieren ver. No es que no se puedan ver, sino que no se quieren ver. Entonces, esta definitivamente no es. La esperanza de ver a los demás en toda su dimensión depende de la solidaridad. Hay un valor positivo ahí. Está hablando de que somos solidarios. No. No, cuando uno se enterquece en un error que no quiere ver, definitivamente no es nada solidario eso, ¿no? El ser humano necesita de la mujer para encontrar su rumbo. No. Bueno, O sea, sí, pero ahí no. la verdad que sí, pero ahí no, como dice Abril, ¿no? A veces eso es cierto, ¿no? Muy bien, no entonces. El conflicto cotidiano ha enajenado el ser humano. Cuando digo, profesor, por ahí alguien quiere preguntar, creo, algo que está muy claro. Profe, ¿qué es Sí, ¿qué es enajenado? enajenado? Muy bien. Enajenado significa, a ver,
enojado, fastidiado. Eh, por ejemplo, enajenado es cuando precisamente uno pierde el control sobre las cosas, ¿no? Por ejemplo, dice, es cuando sobresale algo que o te provocan a que saques algo negativo de uno, ¿no? Em, por ejemplo, no sé, estás peleando, estás discutiendo, estás verbalmente con una persona y esta discusión te ha generado una molestia, una incomodidad. Entonces viene otra persona y sabiendo que tú estás molesto y te empieza a gritar, te empieza a levantar la voz y más todavía, más te enfurece, más te justamente te incomoda. Entonces ya te saca de quicio y te arranca precisamente esa furia, ese dolor, ¿no? Tiene que ver, pues propiamente es un concepto, Puede ser. claro, tiene que ver propiamente con un concepto que significa vender o ceder la propiedad de algo a otros derechos, ¿no? Es decir, quitarle la propiedad o vender a una propiedad a otra persona que no corresponde a la tuya. ¿No? Pero ya con los sentimientos, como dicen, ¿no? Busca la forma de poder sacarte de quicio y que tú rompas más ese equilibrio que podrías controlar a veces, ¿no? Entonces dice, el conflicto cotidiano ha enajenado al ser humano, el conflicto cotidiano, ¿sí? O sea, las peleas de todo el mundo, de las peleas de siempre, porque siempre hay peleas ha generado que el ser humano, ha enajenado al ser humano, ha cambiado al ser humano. Sí, El ser humano cambia con los conflictos cotidianos. sí. Sí, definitivamente, ¿no? Siempre cambia. Ahora, ¿nos está hablando de eso? No. No mucho, ¿no? Porque en realidad nos está hablando, repito, de los errores como tal, ¿ya? Pero nos está hablando de un error del conflicto, pero no nos está relacionando sobre una reflexión sobre uno mismo. Y finalmente dice, la sociedad vive sumergida en un mundo individualista, consumista, materialista y ha perdido el lado humano. Sí, eso sí. No, la sociedad, las personas, nos volvemos más egoístas, nos volvemos más cerrados, nos volvemos más, ¿cómo se llama? Nos volvemos más eclécticos, creo que es la palabra, eclécticos, ¿no? Hasta nos volvemos más prácticos, algunos dicen, ¿no? En el sentido precisamente a que podamos ser menos reflexivos, menos moralistas y nos vamos más a lo que es la practicidad y cuando nos volvemos así no queremos escuchar y no podemos entender sobre los errores, sobre los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso por ahí la respuesta es la E de enano, ¿ya? La E de enano, ¿ya? Muy buena obra, por favor, por ahí de repente cuando no estén en plan de que no tienen muchas tareas ahí en su colegio, léanlo, la obra, el ensayo sobre la ceguera. Muy buena, la verdad, muy buena obra. Me encantó la primera vez que lo leí, ya, y hay una obra que también es de este mismo escritor, de José Saramago, que se llama El Evangelio según Jesucristo. Ya, es una obra también muy buena, ¿no? Cuenta de una manera muy irreverente, muy sacado de cuadro, ¿no? Cómo es que tuvo una relación Jesús junto con María Magdalena, ¿no? Y nos trata y nos comenta cómo precisamente una historia relacionada a ello, ¿no? Entonces, se los recomiendo bastante también, especialmente si justamente queremos tener una posición bastante crítica sobre la religión. Muy bien, entonces, esta fue esa pregunta. Mira, ve, nuevamente la obra Hamlet. Otra pregunta sobre Hamlet. Interesante. Ya vamos respondiendo esta rápidamente y nos dice, la sombra. ¿Quién es la sombra? El espectro de su padre. Y dice acá, ya, la sombra. Ya veo cuán dispuesto te hallas y aunque tan insensible fueras como las malezas
pudren incultas en las orillas del Eteo, no dejaría de conmoverte lo que voy a decir. Le está hablando a Hamlet, ¿no? Escúchame ahora, Hamlet. Esparcióse la voz de que estando en mi jardín dormido me mordió una serpiente. Todos los oídos de Dinamarca fueron groseramente engañados con esta fabulosa invención. Pero tú debes saber, mancebo generoso, que la serpiente que mordió a tu padre hoy ciñe su corona, ¿no? Y ahí está precisamente cómo es que le empieza a contar cómo murió el padre de Hamlet. Oh, presago, me lo decía el corazón, mi tío. La sombra dice, sí, aquel incestuoso, aquel monstruo adúltero, valiéndose de su talento diabólico, valiéndose de traidoras dádivas, oh talento y dádivas malditas de tal poder tenéis para seducir. Supo inclinar a su deshonesto apetito la voluntad de la reina mi esposa, que yo creía tan llena de virtud. ¿Qué nos dice esta parte, chicos? A ver, ¿qué me dice esta parte? Repito. Dice, supo inclinar a su deshonesto apetito la voluntad de la reina mi esposa, que yo creía tan llena de virtud. La ambición de la esposa. La ambición de la esposa. ¿Y qué más me dice? Me dice algo más. A ver, ¿qué más me dice? ¿Qué más me dice? Supo inclinar a su deshonesto apetito la voluntad de la reina mi esposa, que yo creía llena de virtud. Inclinar a su deshonesto apetito. Claudio tenía un apetito deshonesto y su esposa supo inclinar también a ese lado de Claudio. Entonces, ¿qué significa eso? Claudio mató a el padre de Hamlet. ¿Y qué pasó con la esposa? No le importó. Más, más, más. Se casó con Claudio. Más, otra cosa más. Mm, Mm, Repito, Claudio mató al padre de Hamlet. Ahí lo dice, Fue ambicioso. que fue ambicioso porque le quería quitar la corona, listo, y por eso lo mató. Ya. Pero él dice ahí, mira, supo inclinar a su deshonesto apetito, o sea, la de Claudio, la reina, la voluntad de la reina, mi esposa. O sea, Claudio tenía una intención y para lograr esa intención tenía que casarse con la reina para ser rey, ¿no? tenía que casarse con la reina para ser... O sea, quería poder. O sea, que quería más poder de lo que ya tenía o no sé. Claudio no tenía poder porque el que tenía poder era Era Hamlet. el padre de Hamlet. Ah, entonces él quería el poder del padre. Eso, muy bien. El Claudio quería el poder de del padre de Hamlet. ¿Y qué hizo Claudio? La envidia, lo mató, Lo mató al envenenó. padre, lo envenenó al padre de Hamlet. Ahora, para lograr eso, ¿quién tuvo de su lado o quién lo tuvo a su lado? La Gertrudis, la reina. La reina. Acá lo dice, ve. Supo inclinar a su deshonesto apetito, o sea, Claudio supo inclinar a su apetito la voluntad de la reina. O sea, Signi- la reina se prestó para eso. Eso, la reina se prestó para eso, la reina fue cómplice. Oh, por Dios. Interesante. ¿La había visto esa parte, Abril? No, y es que yo no ¿No? sabía yo no sabía que la reina era así. Te das cuenta, entonces aquí analizando te das cuenta también, mira cómo que tengo ese precisamente ese dato interesante. O sea, la reina se prestó para la muerte de su esposo. La reina fue cómplice de esta situación, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Fernanda? ¿Cuál es tu opinión? Qué fea es la ambición. Qué feo. De acuerdo contigo. Sí, sí, no mentira. No. Oh, Hamlet, cuán grande fue su caída, yo cuyo amor para con ella fue tan puro, yo siempre tan fiel a los solemnes juramentos que en nuestro desposorio la hice, yo fui aborrecido y se rindió aquel miserable, ¿no? Y acá empieza y sigue diciendo, ¿no? Mira cómo le traicionó, ¿no? Entonces ahí fue un golpe al corazón, la traición. Vamos con la pregunta. La conversación entre Hamlet y la sombra discurre sobre qué.
A ver, escuchamos. El sufrimiento Esa después pregunta de la está muerte. regalada. El sufrimiento después de la No, muerte. No, pi. ¿Cómo le mordió la serpiente? tampoco. Tampoco, ¿no? Mira, mira las preguntas, se dan cuenta, ¿no? No, Profe, ¿con eso pasas? definitivamente. O sea, esto es más fácil que uno más uno. Saber si Hamlet aún lo recuerda. No. Feo. No, pues la sombra revela el engaño contado sobre su muerte. Sí, Ahí Sí. está, ¿no? Y el temor de Hamlet al escuchar la verdad. puede ser, pero no. Perdón, profe. No te preocupes, no te preocupes. Muy bien, entonces tenemos precisamente acá nuestra clave, ¿no? La sombra revela el engaño contado sobre su muerte, ¿no? Y acá también nos dice de cómo precisamente le traicionaron el corazón. Muy bien, muy buena esa parte, ¿ah? Ya, a ver, avancemos muy rápidamente y acá terminamos, no, ya estamos en el área B, ya estamos en el área B. Estas preguntas vinieron en el examen del área B, ya que es para ingenierías, ¿no? Acá está ingeniería metalúrgica, ingeniería de sistemas, ingeniería de minas, Industrial. ingeniería industrial, etcétera, Y todas ahora las entonces, ingenierías. profe, pasaba fácil. Mira, está recontra fácil esa pregunta, ¿no? Más fácil que precisamente prender el micrófono. El problema es números. El problema son los números, ¿no? A veces, a veces, a veces. También Bueno, vienen fáciles, pues ya. mira, siempre dicen que en los exámenes vienen figuras literarias, ¿ah? Así que tenemos que tener nuestro cuadrito de figuras literarias, ese sí de fijo, ¿ya? Entonces, aquí dice, la serpiente que mordió a tu padre hoy sigue su corona. Frase Hamlet. de Hamlet, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es la figura literaria? Símil, ¿será símil? Puede ser. Puede ser, pero lo No, descartamos. no, 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 no es, no es, no No es. es, lo No porque descartamos. no lleva cómo. No lleva Ya. el cómo, así es. No hay una comparación y no lleva el cómo. Entonces, en ese Es una sentido, metáfora, metáfora. vamos con la Ya, siguiente. ya. Epíteto. ¿Hay un Un poco. epíteto? Pregunto No se yo. repite. ¿Qué es el epíteto? ¿Crees que es cuando se repite palabras? No, el epíteto es ¿Hay exageración? la exageración. No, esa es la hipérbole. Ah, El epíteto es precisamente el uso de una característica sobreentendida, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a Rodrigo, Rodrigo, tú tienes un corazón más frío que el hielo, ¿no? O mejor dicho, em, el hielo frío de tu corazón, hielo frío. Se supone que el hielo es frío, entonces yo, ¿para qué vuelvo a mencionar hielo frío o hielo y frío? Entonces, el epíteto me plantea una característica sobreentendida de un adjetivo. Pero entonces, ¿para qué lo digo, profesor? Para darle más intensidad. Porque una cosa es decir, tú tienes en tu corazón hielo y otra cosa es decir, Rodrigo, en tu corazón hay hielo frío. No, o sea, más fuerte todavía, ¿no? Entonces, pregunto yo, ¿acá estoy planteando una característica sobreentendida? no, No hay, muy bien. Vamos con la siguiente, el hipérbaton. Ya, el hipérbaton es la figura que me plantea un desorden de la oración, de una estructura, ¿no? tampoco. Entonces, normalmente, como habíamos visto, normalmente lo que habíamos visto es que precisamente una oración está compuesta por un sujeto y un predicado. Bien, entonces, en la frase que vemos ahí, ¿cuál será el sujeto? Serpiente, la serpiente, Serpiente es el sujeto que realiza la serpiente, la serpiente. la serpiente, perdón. Ah, la serpiente es el que realiza la acción. Sí, porque la pregunta es, ¿quién mordió a tu padre? No, sí. Ah, sí creo, sí. ¿Quién murió a tu padre? La serpiente, ¿no? Ya quien mordió a tu padre.
la serpiente, ¿no? Ese sí es cierto, por ahí sí estamos bien. Ya, Una pregunta, ciñe también es verbo. sí, ciñe también es verbo, así Entonces, es. ¿cuál es? Por ejemplo, ¿quién ciñe su corona? La serpiente. La serpiente ciñe la corona. Sí. ¿Qué, Bueno, qué es ceñir? em, Querer algo, o sea, ponerse, algo mal. Ceñir es tener, tener. precisamente rodear una cosa con algo, ¿no? Es, por ejemplo, normalmente dicen que la corona se ciñe, se ubica en la cabeza porque rodea precisamente la cabeza, ¿ya? Entonces, por eso dice ciñe su corona, ¿no? Es decir, rodea con la corona su cabeza. Entonces, a tu padre hoy ciñe su corona la serpiente que mordió, ¿no? ¿Será así? Entonces, Sí, pero igual. Pero ya, también puede ser una metáfora. ¿cuál sería la metáfora? Serpiente. La serpiente que mordió a tu padre. Ujú. Pero ¿por qué sería metáfora? ¿Hay una comparación ahí? Ah, no, no. Recuerda que la metáfora es como el símil, me plantea una comparación. Y acá, la serpiente muerde, pregunto yo, No. ¿no? ¿La serpiente no Yo muerde? sí. Entonces, ¿qué hace? Sí, Claro, perdón, pero es que no habla, o sea, la estaban ser- diciendo otra cosa. En vez de decir, digamos, tu tío, no, cambio por decir la serpiente. O sea, pues, supuestamente murió porque mordió una serpiente, le mordió una serpiente. Y por eso murió, que yo recuerdo. Por eso la sombra dice, la serpiente que mordió a tu padre hoy ciñe su corona. ya O entiendo, sea, ya. el culpable. Está precisamente claro, ahí está haciendo una comparación, ¿no? Ahora ya entendí precisamente Sí. lo que estás viendo, ¿no? La metáfora es una figura literaria que me plantea una comparación, ¿ya? ¿Cuál comparación me está planteando? Una comparación que es directa o indirecta. En este caso es una comparación indirecta, es decir, que no hay los dos elementos comparables, a diferencia del símil. Por ejemplo, yo digo, Fernanda es tan bella como una rosa. ¿Quién es, a quiénes estoy comparando? A mí ya la cosa. A Fernanda y a la Rosa. Entonces, ahí hay una comparación directa porque los dos elementos de comparación están y aparte utiliza la palabra como. Pero la metáfora no necesariamente bueno, no es que no necesariamente, sino que no me va a presentar los dos elementos, solamente me plantea uno y yo tengo que hacer trabajo de inferencia y decir, ah, ahí está hablando de otro elemento, está comparando con otro elemento. Entonces acá dice, mira, ve, la serpiente que mordió a tu padre, ¿no? Está diciendo que una serpiente mordió al padre de Hamlet. O sea, supuestamente había muerto por eso, así dijeron y así se quedó. Pero ahora está comparando que dice que la serpiente que lo mordió, o sea, la causa del por qué murió, ahora tiene la corona. A ver, ¿No? Yo creo que por eso es la metáfora. detallamos, Abril. El padre de Hamlet no murió por la mordedura de una serpiente literal, ¿ah? ¿No? No, Sí. Eso no. dijo el tío, dijo que había muerto así, así lo declararon. Ah, Pero a eso me claro. refiero. Pero eso es lo que dijo el tío. Ujú. Pero ahí el que Por está eso, hablando, no está hablando el tío, está hablando el fantasma. no, o sea, por ejemplo, el tío dijo eso para que no sospecharan de él. Por eso es que la sombra dice, la serpiente que murió a tu padre, o sea, del disque por qué murió, ahora lleva la corona. Dan a Ahora lleva entender la que la corona. serpiente que murió a su padre es el tío. Es Que el A eso tío, me pues. refiero. Por eso el tío escribí lo así. traicionó. Sí. Sí, Ah, claro. El Él hermano fue el que le de, echó el veneno en el oído. en el oído, así es, pues, ¿no? Y hasta, mira, con eso también se puede plantear la metáfora, ¿no?
En realidad, una serpiente tiene veneno. Y en este caso le está diciendo, esa serpiente precisamente fue el que me echó veneno, pues, ¿no? sea, el tío. El tío, ¿no? Claudio en la obra, ¿no? Claudio era el hermano del rey. Entonces, en ese sentido, el que lo traiciona es su propio hermano, ¿no? Para quitarle precisamente la corona, ¿no? Entonces, traición hay un montón ahí en esa obra. Entonces, esa es la obra de los traidores. Entonces, claramente vemos una metáfora, porque estamos comparando a la serpiente con Claudio, Yo. ¿no? Puede Edena. ser el hipérbaton o la metáfora, una de dos. No Porque tanto porque justamente una, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo que estábamos viendo hace rato es que precisamente aquí hay dos verbos y dos verbos me generan precisamente una oración compuesta. Ahora, los dos verbos me van a señalar un solo sujeto. Por ejemplo, la serpiente que mordió a tu padre. ¿Quién mordió a tu padre? la serpiente, La serpiente. Ahora, hoy ciñe la corona. ¿Quién ciñe la corona? la serpiente. La serpiente. Entonces, definitivamente, siempre va a ser la serpiente el sujeto y el sujeto está al inicio. Entonces, no hay desorden ahí. ¿No? Ah, No sé ya, no sé ok. si se me entendió, si se me entendió. Sí. ¿Y qué es prosopopeya? La prosopopeya viene a ser las cualidades animadas que se le da a un ser inanimado, ¿no? Por ejemplo, yo digo, eh, cuando la hermosa Fernanda pasa por el jardín, las flores le aplauden y los pajarillos le cantan. ¿Cuál es la prosopopeya? El hecho de darle Aplaudir. acciones o atribuciones animadas, es decir, que las flores canten O a sea, algo seres irreal. inanimados. Claro, algo irreal, ¿no? Es decir, algo, cosas que, como digo, específicamente dentro de lo irreal, es que yo le doy acciones humanas a seres que no son humanos, ¿no? El hecho de que me digan las flores cantan, nunca las flores cantan, ¿no? Pero los únicos que cantan son los seres humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí le estoy dando esa cualidad, ¿no? Por ejemplo, cuando Rodrigo mete un gol, las piedras aplauden, ¿no? Entonces le doy esa cualidad humana a seres inanimados o a seres no humanos, pues, ¿no? Entonces, esa es la prosopopeya. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Sí. Pregunta del área B, facilísimo también, ¿no? Estaba muy buena. Y bueno, acá estaban justamente las figuras literarias, pues, ¿no? Mira, te lo dejo ahí. Por acá está el epíteto, lo que te decía, las características, ¿no? Que destaca una cualidad que implica una característica sobreentendida. Acá está, ¿no? El hiperbatón por acá consiste en invertir el orden habitual de las oraciones, ¿no? Y por acá está la metáfora, ¿no? Que es la comparación implícita, ¿no? Lo que justamente decíamos, o la comparación indirecta. Muy bien, por ahí te lo voy a dejar, ¿ya? Y estamos en el área C del examen, el área un poquito más compleja con respecto a esta historia de la obra, justamente de estos exámenes para el área de letras especialmente. Particularmente he visto el examen del área C y del área D y un poquito más difíciles y complejas he visto los exámenes del área D, la verdad. Bien. Sin embargo, bueno, está muy bonito el desarrollo precisamente de esta sesión. Yo les agradezco por haber precisamente participado en el mismo también y a partir de esto, más bien va a ser muy oportuno de invitarlos a nuestras siguientes transmisiones que estamos desarrollando para seguir viendo el examen de admisión y las preguntas que, si se dan cuenta, no son cosa del otro mundo, no son cosas muy difíciles, solamente es cosa de ponerle empeño y compromiso para poder conocer los temas limitados que se desarrollan, ¿no? Entonces, vamos a continuar el día de mañana a ver precisamente cómo planteamos la continuación de estas preguntas. Por esta oportunidad, siendo ya las 9 de la noche, agradecemos
su participación, su asistencia y por favor, a ver, ingresen al Facebook, compartan esta transmisión que está muy buena, que está muy interesante y que estoy seguro lo van a saber aprovechar todas las personas que vean esta publicación que ustedes están haciendo para que puedan seguir desarrollando el mismo. Agradezco su asistencia y nos encontramos mañana a ver si precisamente nos siguen acompañando en estas actividades. ¿De acuerdo? Muchas gracias, chicos, y nos vemos el día de mañana para continuar estas preguntas de estos exámenes que estamos revisando.